La política monetaria es clave para el desempeño económico de corto plazo. En función de los agregados monetarios, tasa de interés y otros instrumentos de política monetaria, se puede influir sobre la demanda agregada, sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el empleo, sobre la actividad económica en términos generales. De manera que hay que darle mucho seguimiento a lo que es la evolución de esos agregados monetarios para verificar hacia dónde va la actividad económica. Una actividad económica que obviamente está relacionada con también de la variación de los precios. Es decir, que la política monetaria es fundamental para poder alcanzar metas de inflación, así como también metas del crecimiento del Producto Interno Bruto. De hecho, hay unos esquemas de política monetaria que son esquemas basados en metas de inflación, en la cual el Banco Central, que es el organismo que ejecuta la política monetaria, establece una determinada meta de inflación. En el caso de los Estados Unidos hay dos metas. Está la meta de inflación y está una segunda meta, que es la meta del Producto Interno Bruto, que ellos lo quieren alcanzar a un nivel tal que sea, o colocar en un nivel tal que sea el de pleno empleo. Es decir, que no haya desempleo, que sea considerado como una situación de pleno empleo las condiciones del mercado laboral. En el caso de la República Dominicana es distinto porque el principal objetivo y único objetivo, digamos, es la meta de inflación. No obstante, indirectamente también se le da seguimiento a lo que es el desempeño de las condiciones laborales. Pero entrando a Estados Unidos, ahí podemos decir que allí, pues lo que se tiene es una determinada meta de inflación. El Banco Central, que se conoce como la Reserva Federal, tiene como objetivo en los Estados Unidos pues tener una meta de inflación de un 2%. Esa es la meta de inflación del Banco Central de los Estados Unidos. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es compatible con lo que son condiciones laborales de pleno empleo, es un crecimiento que toma en consideración lo que es el nivel de desempleo. El nivel de desempleo, que sería el de pleno empleo, para el caso de los Estados Unidos es de 4%. 4% es la tasa de desocupación, que es considerada como pleno empleo. Y usted me dirá, pero no debería ser cero. No, porque hay empleo que, o desempleo que se registra simplemente porque se está en una situación de tránsito entre un punto de empleo a otro, o hay un empleo que tiene que ver con movimientos de la mano de obra estacionalmente, pero que no es un desempleo fuerte, un desempleo estructural que implica que las personas pasan mucho tiempo fuera de la capacidad de generar ingresos con su trabajo. De manera tal que en los Estados Unidos se tiene una meta de inflación del 2% y un nivel de crecimiento que sea compatible con una tasa de desocupación de 4%. Esas serían, digamos, las dos metas, y el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, pues eso es lo que hace: tomar medidas monetarias para alcanzar y mantener la estabilidad de precios y evitar que las perturbaciones transitorias, sean económicas, políticas, sanitarias y ambientales, desvíen excesivamente el Producto Interno Bruto de su potencial, que recuerden que es el nivel de, compatible, el nivel de actividad económica compatible con lo que se conoce como pleno empleo. Pero vuelvo y repito, no necesariamente es que todo el mundo esté trabajando, sino que se considere que todo el mundo puede conseguir un trabajo fácilmente. Esa sería la idea. En el caso de los Estados Unidos, recuerden que el presidente de la Reserva Federal es Jerome Powell, y este pues es el encargado, junto con otras personas, de adoptar medidas de política monetaria que tienen como objetivo fundamental alcanzar lo que es la meta de inflación. La tasa de inflación en los Estados Unidos está lejos ahora mismo de su meta. Claro, llegó a estar muchísimo más lejos de lo que está ahora. La tasa de inflación llegó al 9%, luego bajó esa tasa de inflación, y ahora los datos más recientes, medida por el índice de precios de gasto de consumo en los Estados Unidos, al mes de junio se tiene 2.5%. Y en el caso medida por el IPC
se tiene una tasa de inflación del 2.9%. La meta es el 2%, es decir, que todavía está lejos, pero lo importante es la tendencia. Lo que se está observando es una tendencia descendente en ambos índices de precios. A final del mes de agosto es que se va a publicar la información del índice de precios de gasto de consumo y que por lo tanto que es la medida que más le interesa a la Reserva Federal. De hecho, si nos vamos acá a las estimaciones más recientes de la Reserva Federal, lo que ellos piensan, por ejemplo, que va a terminar el año 2024 es con una tasa de inflación de 2.8%. Ese es el core, lo que ellos piensan, y 2.6% sería la inflación ya para todos los bienes y servicios, basada en lo que es el PCE, que es el índice de precio de gasto de consumo. Claro, fíjense que aquí 2.6 está por encima de lo que ya se alcanzó, es decir, que cuando hagan otra vez su estimación, la Reserva Federal, es decir, cuando esto lo actualice, pues es muy probable que ya comience a pensarse que va a terminar acá más cercano del 2% este año, pero no va a llegar a la meta del 2%. Entonces, con relación a la tasa de desocupación, fíjense que acá, pues lo que estaría pronosticando la Reserva Federal sería una tasa de desocupación del 4%. Ya la realidad es que la tasa de desocupación actualmente está en 4.1%. Recuerden que hace un año estaba en 3.6%, la tasa de desocupación ha estado subiendo. En enero estaba en 3.7% y ha seguido subiendo y ya está en 4.1%. Por eso, y vamos a hablar de eso en detalle en este programa, por eso se piensa que es probable que ya los Estados Unidos estén en una recesión, aunque hay indicadores que dicen que no. Entonces vamos a ver la reacción de los mercados a ambos tipos de información. Una que puede decir que sí, que debido a la evolución de la tasa de desocupación ya se estaría entrando en un proceso de recesión en los Estados Unidos, pero hay quienes dicen que no, porque las ventas, la información que se está dando a conocer sobre las solicitudes de ayuda de desempleados, pues está mandando como mensaje de que no se está en recesión. Entonces, vamos a ver eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí simplemente decirles que viendo estos datos de lo que estaría pronosticando la Reserva Federal, un crecimiento del 2.1 en el último trimestre del año, es decir, el cierre del año, una tasa de desocupación del 4%, pero ya le digo que está en 4.1, inflación de 2.6, pero ya le dije que está en 2.1, y fíjense acá, esta es la proyección de las tasas de interés de los fondos federales, que es la tasa de interés de referencia. Fíjense que dicen 5.1, eso significaría un solo ajuste de 25 puntos básicos, pero la realidad es que no, que habrá un ajuste más acentuado de la tasa de interés. Ahora, para entender eso, lo que hay que señalar es lo siguiente. Cuando se tiene una tasa de inflación que está por encima de la meta, pues lo que hacen las autoridades es subir la tasa de interés. En ese sentido, como vemos que la tasa de inflación actualmente está por encima de la meta, todavía la tasa de interés tiene que estar alta, pero no tan alta como la que se tiene hoy día. Recuerden que está entre 5.25 y 5.5 y que es la más alta en los últimos 23 años. En los últimos 23 años no se había tenido una tasa de interés de referencia en los Estados Unidos tan elevada. Entre 5.25 y 5.5 significa 5.3%. Esa es una tasa verdaderamente elevada que obviamente que influye y que afecta a los países de América Latina, como el caso de República Dominicana, por el hecho de que si vemos que los estados de América Latina, por ejemplo República Dominicana, tiene 7% de tasa de interés de referencia y los Estados Unidos tienen 5.3, la distancia, ese 1.7, es muy pequeña y esto tiende a depreciar, es decir, que hay una fuerza hacia la depreciación del peso frente al dólar. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Y que si se trata, por ejemplo, de reducir más esa diferencia, una diferencia que históricamente había estado en un nivel de alrededor de 4.5 puntos porcentuales, si se trata de reducir más esa diferencia, pues eso pudiera provocar una situación en la cual se presione todavía más la tasa de cambio hacia arriba. Eso es algo importante. Y les voy a enseñar una gráfica para que ustedes vean lo que sería esa desviación. Miren acá, ahí yo tengo lo que es la tasa de política monetaria en la República Dominicana, es esta línea continua, ¿verdad?
esta línea continua, tasa de política monetaria, y la tasa efectiva de los fondos federales es esta que es semicontinua. Esta que es semicontinua, acá, fíjense cómo ahora mismo esta distancia es solamente de 1.7. Si yo tomo el promedio desde acá, desde el año 2005, el promedio es 4.5. Fíjense, miren esta gran distancia que había. ¿Qué significa eso? Que ahora tenemos una distancia muy pequeña y por lo tanto, como la diferencia entre ambas tasas de interés es muy bajita con relación al histórico, que era 4.5 puntos porcentuales y ahora es 1.7, hay una presión sobre la tasa de cambio. Es una tendencia ascendente de la tasa de cambio. Y uno nota cómo el Banco Central trata de intervenir para evitar esa depreciación de la moneda y lo trata de hacer a través de ya sea agregados monetarios, que comienza a hacer un apriete, es decir, cambia la postura monetaria hacia una más acentuada y eso limita lo que es el crecimiento de la economía. Entonces, ahí ustedes tienen el siguiente problema. Por un lado, se trata de evitar que se deprecie el peso dominicano, pero por otro lado, eso genera, al aumentar la tasa de interés, una reducción de la demanda agregada y esa reducción de la demanda agregada disminuye el nivel de actividad económica, aumenta la tasa de desocupación. Es decir, que eso es algo que tampoco le interesa al Banco Central, pero hay un límite que lo establece el Banco Central, o sea, de los Estados Unidos. Eso genera, obviamente, una situación en la cual lo que se nota con esto es que condiciona el Banco Central de los Estados Unidos lo que puede tomar en términos de política monetaria el Banco Central de la República Dominicana. Por ejemplo, no puede reducir su tasa de interés, no puede reducir su tasa de interés República Dominicana de referencia si el Banco Central de los Estados Unidos no la reduce previamente. Entonces, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta porque de lo contrario puede haber una devaluación. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde va la tasa de interés de los Estados Unidos? Es decir, esa tasa de interés que hemos estado viendo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la tasa de interés de los Estados Unidos? Marquen la página, vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.